Hola, Luciana, ¿cómo estás? Aquí estás. Ya te mando. Qué bueno que estés por aquí, Lu. Aquí estoy saludando, Manuel. Hola, Dios, pero esto me desborda. Yo quiero ser adolescente, quiero volver a la adolescencia. Esto Yo de los también, programitas, Instagram, Facebook, me estoy volviendo loco. yo No también. puedo. Mira, ahora los niños, cualquiera que le pongas algo, son tan intuitivos que realmente lo hacen en un segundo. Pero No, no, bueno, lo peor no es la cara, lo peor es la cara de mi hija adolescente cuando le pregunto algo y me mira con una cara de, ¿tú eres tonto? ¿Cómo no sabes hacer esto? O sea, es como... lo Pero yo creo, me lo vengo, creo. digo. Sí, sí, te miro, yo me vengo y después le regaño por no sacar buenas notas en matemáticas, así que... Ya, ya, bueno. Bueno, algo tienes que hacer, ¿no? Para superar el trauma de que los Qué horror, adolescentes puedan más con esto que nosotros. Pero de verdad. bueno, se supone que eso tiene que ser así, ¿no? Algo evolutivo. ¿Eh? Sí, sí, me dijo una vez un profesor de pedagogía hace muchos años una cosa que me llamó mucho la atención. Dice, es la primera generación que saben más que los adultos. Ya, Y lo eso fue hace creo. 30 años. Entonces estamos con los vídeos VHS y no existían los móviles, imagínate. Pero es verdad, ahora mismo tengo una generación que los niños muchas cosas nos superan con creces. Pero Exacto. bueno, vamos a ver a Sí. dónde lleva esto. Que nada, esperemos que ya hoy estoy con mi iPad, estoy todo ya bien, esperemos que no haya fallos técnicos, que los electroduendes nos dejen dar... No, nos dejen hacer la charla bien. Bueno, Sí, Manuel, estoy encantada de que podamos volver, bueno, que hayamos vuelto a retomar el tema, porque la verdad es que se grabó un trocito y un trocito que casi ni se entendía, ¿no? Y claro. yo creo que las personas que están aquí, que están subiendo ya poco a poco, merecen escucharte porque tienes mucho para enseñarnos y nosotros Claro. muchos que aprender de ti y bueno, pero para los que no te conocen, hay mucha gente que te conoce, pero para los que no te conocen, tú eres Manuel Hernández Pacheco, eres licenciado en Psicología y Biología por la Universidad de Málaga, eres especialista en MDR, en hipnosis clínica, además de escritor de 3 libros, uno que está por nacer, ¿no? Está a punto de salir ahora, estoy corrigiéndolo. Ahora mismo estaba corrigiendo los últimos detalles y sale en noviembre. Ah, El día no lo mira, sé, pero vamos, ya estamos con las correcciones. Ya me han mandado todo a las galeradas, está todo. Así que, bueno, pronto espero pronto en poder... las manos. Bueno, espero primero poder compartir muy pronto la portada y que en noviembre salga. Me ha salido, están en la editorial un poco enfadados conmigo porque han salido 700 páginas de libro. O sea, Ah, eso si le pegas a alguien en la cabeza te meten en la cárcel. O sea, vamos, y tú hablabas de 500, o sea que van sí, dos más, 200 más. están que bueno. Pero yo le he dicho que seguro que va a salir muy bien y que vamos a vender muchos ejemplares y que van a amortizar la inversión. Dice, bueno, esperemos. Así que Bueno, espero que se den. yo estoy segura, yo tengo los dos tuyos. Mira, uno de ellos, apego y psicopatología, para los que no lo tienen, un imprescindible, sobre todo para los profesionales de la psicología que quieran profundizar en todo lo que es el origen de muchas de las patologías y bueno, y trabajar en ellas especialmente, ¿no? Y luego otro, que este mira cómo lo tengo, ya, por dentro lo tengo rayado de todo. ¿Por qué la gente me hace, por ejemplo, la gente a la que quiero me hace daño? ¿No? Y esto es un libro que me pareció súper rápido también de leer. El primero es como más especializado, ¿no? Más Sí, dirigido a un, profesionales. sí. Pero bueno, en el primero destacas el binomio biología y psicología, ¿no? Claro, es que ese es el puente. Verás, cuando Bowlby estudia el apego, hablamos mucho de apego, pero cuando Bowlby estudia el apego, Bowlby era vecino del de los patitos, de este etólogo, de Carl Lawrence, que es tan famoso. Vivían en Escocia, en la isla de Skye, vivían uno al lado del otro, y él se cateaba mucho, se escribía muchas cartas con Harlow, que fue uno de los primeros estudiosos del apego. Entonces, claro, él admiraba mucho a Darwin. Entonces, si leéis la trilogía de Bowlby, tiene 3 libros que son los pilares de todo lo que es el apego. Y el primero es un libro que solamente habla de etología. Entonces, todo el tiempo se pasa intentando demostrar cómo ese vínculo del niño con la madre está en todas las especies de aves y mamíferos. Estamos hablando de los años 50, 60, claro. Ahora nos parece como algo como, bueno, qué tontería, pero en aquellos momentos era tan novedoso, estuvo Uh a punto -huh. de ser expulsado de la Sociedad Británica de Psicoanálisis, fue muy repudiado.
los cognitivos conductuales también lo rechazaban, en fin, fue una cosa se luchó mucho por sacar su modelo. Entonces el primer libro es esa relación entre los demás animales y el ser humano, lo que es el apego, ¿no? Pero claro, él lo podía hacer de un modo más, digamos, fenomenológico, es decir, de cómo estudiar el comportamiento. En los últimos años, gracias a los avances que estamos teniendo en neurobiología, lo podemos hacer a un nivel más profundo, más biológico, si quieres, ¿no? Ujú. Entonces lo que yo he intentado crear, o estoy intentando crear, esos puentes que entre lo que es la neurobiología y lo que es la psicología, claro. Que yo fui un día a una charla de apego y dije, esto es lo que yo necesitaba, ese puente entre mi parte de biólogo y mi parte de psicólogo. De psicólogo. Y todo el modelo que yo he creado, el modelo Parcube que yo he creado, intento no solo explicar el por qué, sino también explicar el cómo. Es decir, Claro, vale, yo voy a alguien y le explico lo que ocurre y dice, vale, Manolo, estupendo, ya lo he entendido. Bueno, ¿y ahora qué hago? Porque yo me sigo sintiendo mal, claro. claro, Ya claro, sé que no estoy loca, o ya sé que son mis hormonas o mis neurotransmisores o algo que he aprendido, pero esto cómo lo arreglo, ¿no? Entonces no solo el por qué, también es muy importante el cómo. el Entonces yo he cómo. intentado modestamente intentar seguir los pasos de Bowlby y relacionar esos dos campos, la biología y la psicología, porque la biología es el campo del cerebro y la Ujú, psicología es el campo de la mente. Y no ujú. olvidemos que todo lo que ocurre en nuestra mente está ocurriendo algo en nuestro cerebro. Exacto. Son dos elementos totalmente interdependientes, no puede estar uno sin el otro. De El cerebro hecho, sí puede estar. uno de los capítulos se lo dedicas a esto, cerebro, mente y, ¿no? Claro, Ujú. puedo dormir y mi mente está anulada, porque yo estoy durmiendo y no estoy en nada, pero mi cerebro sigue trabajando. Pero en esta conversación que estamos teniendo, que tú me estás escuchando, estás procesando información, tu cerebro está ahí echando humo. Exacto. Claro, y entonces no podemos separar una cosa de la otra, pero hasta hace poco no podíamos encontrar esos vínculos porque la ciencia no había evolucionado lo suficiente. Y ahora en los próximos años lo que vamos a ir a atender a intentar entender cómo esas millones, trillones de neuronas se relacionan para poder dar lo que es el pensamiento, la belleza o el odio, ¿no? Claro, Así que, claro. pero eso creo que se lo dejo a mis nietos. Fíjate tú que una cosa curiosa entre Volvi, ¿no? Tú dices, bueno, yo me he inspirado de alguna manera en Volvi, ¿no? Y tenéis algo en común, que los dos han tenido ciertas situaciones traumáticas en la infancia, ¿no? Tú lo comentas, ¿no? Esto mucho. Sí, yo tuve una infancia mala, o sea, totalmente. A ver, tuve a mi abuela que me salvó de la locura. El tercer libro se lo dedico a mi madre, porque digo, bueno, ha hecho lo que ha podido, pero sí, mi Mm, infancia fue terrible, una sensación de soledad terrible. Y volví claro. igual, volví cuando Volví mi padre igual. murió, no fue al entierro del padre, yo voy por el mismo camino, llevo 15 años sin hablar con mi padre. Bueno, 15 años sin hablar, no, lo he visto el último 30 años lo habré visto 6 veces, o sea que, pero bueno, y ya definitivamente el vínculo se rompió hace 15 o 20 años. Volví igual, no se habla con su padre. Volví era médico. Volví a Volví se médico, apuntó sí. al ejército, estuvo en un barco, no le gustó nada. Por eso él se comparaba mucho con Darwin, porque Darwin también cuando fue a Beagle se mareaba, no lo querían coger como marinero. Él intentó estar en el ejército porque es lo que quería su padre. Pero le fue muy mal y se hizo médico. Entonces Bowlby no era psicólogo, Bowlby era psiquiatra, era médico. Era Pero cuando él psiquiatra, empieza sí. a trabajar con los delincuentes adolescentes, empieza a darse cuenta que todos esos niños tienen carencia afectiva. Y es Ujú, cuando empieza a buscar ese modelo, ¿no? Y claro, él empieza... Pero claro, él busca, y eso es lo que más, él busca donde nadie ha mirado. Y esto es lo que más me gusta. Y es lo que me gustaría parecerme a claro. él, ¿no? Poder mirar. Fíjate que él habla de justamente esa sensación de pérdida cuando la persona que le cuidaba, ¿no? Se marcha, ¿no? Y además de cuando fue al internado y todo esto, pues contribuyó a trabajar y abocarse en todo lo relacionado con la infancia y posteriormente en todo lo que es bueno, lo pionero en apego, ¿no? ¿Mm? Yo cuando escribo intento, incluso cuando lo hago en el Facebook, intento entenderme. Mm. Entonces, yo creo que le pasaba igual. Es decir, que no quiero comparar con Bowlby ni mucho menos, pero creo que una persona que ha sufrido necesita entenderse, necesita entender. Entonces, yo creo que ahí buscamos, ¿no? Buscamos dentro de nosotros. Entonces, yo leo sobre apego, leo tal, porque intento entender qué me ocurre o mi propia historia y a partir de ahí entender la historia de otras personas, ¿no? Claro, Y yo creo que sí, que él necesitaba entenderse. claro. Y muchas cosas. Piensa que Bowlby, el principal elemento de Bowlby es la rabia, ¿eh? Mm. Para mí fue un shock, porque el primer libro es muy denso, mucha teología, pero el segundo libro es una maravilla y el tercero también. Y toda la base del modelo de Bowlby es la rabia, cómo se produce rabia cuando se produce la separación. Y Sí. a raíz de eso y los estudios que hice de Pansep sobre la neurobiología de las emociones es cuando creó el Parcube, ¿no? Cuando me di cuenta Mm. de que porque Pansep dice, está el circuito del pánico que está en todas
los mamíferos, que es cuando separamos a la cría de los cuidadores. De los cuidadores. Y él dice, pero ese circuito del pánico, me refiero con él, lo dice así, al circuito del apego que refiere Bowlby. Mm, mm. Entonces, claro, ese circuito del pánico, que ya Bowlby relacionado con la rabia, y Pansep habla de 7 circuitos emocionales básicos con todos los mamíferos, y uno de ellos es el apego, el pánico, y la rabia, y ahí fue cuando surgió el parkour, y yo dije, joder, claro, aquí está Pero es que justamente vamos a ir por orden, no te me adelantes al modelo, porque yo quiero que le dediques un buen tiempo a este modelo. De hecho, mañana empiezas un curso, ¿no? Sobre este modelo, sobre el modelo Parkour, ¿no? Cómo Pero un trabajar curso el muy trabajo. práctico, muy Sí. práctico. El curso para psicólogo, Ujú. y es un curso muy, muy práctico. He visto por ahí que está Marcela, que también lo va a hacer compañera, creo que mañana. Y es Sí, un, tú también, es un curso sí. muy práctico, porque yo lo que quiero explicar es el cómo. O sea, teoría muy poquita y mucha práctica de herramientas para poder entrar y conocer a la persona, entender. Yo siempre digo que el trabajo del terapeuta es entender cómo la persona sobrevivió. Exacto, también, sí, 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 sí. Bueno, fíjate, en otra persona que mencionas tú, un personaje, por ejemplo, destacado, es a Vittorio Guidano, el neuropsiquiatra, en el Me cual encanta. dice de que la infancia marca la tonalidad en que va a sonar nuestra vida, ¿no? O Sí. sea, las personas pueden estar teñidas de rabia, de tristeza o de miedo. Entonces, partiendo de allí, pones la mirada, ¿no? En cómo la relación con los cuidadores, ¿no? Marca posteriormente, pues nuestras emociones, pensamientos y conductas. Entonces, partiendo de esta base, aquí es verdad, hay muchos que saben de apego, pero hay otras personas que no. Y para estas personas me gustaría que explicaras qué es el apego y Bueno, cuáles son los tipos de apego. el apego es algo que es la relación que se establece de seguridad entre una persona más débil y otra más fuerte. Y eso puede Mm, ser una pareja, o puede ser un profesor, o puede ser cualquier persona que nos dé seguridad, que es lo que volvió a hablar. Por eso muchas veces me dice, yo hago buen apego porque quiero mucho a mi hijo. Digo, señora, eso no es buen apego. Usted puede querer mucho a su hija y destrozarle la vida. Buen apego es exacto. cuando usted se pone en la situación, en la piel de lo que necesita su hijo y le da seguridad. Seguridad es dejar al niño jugar al fútbol, y seguridad es que cuando el niño se cae, limpiarle la herida y ver si hay que llevarlo al hospital o hay que dejarle seguir jugando al fútbol. Ujú. Eso es apego. Lo otro es vínculo, perdón. Lo otro es vínculo, ¿sabes? Mm. Tengo a mi amigo Luis que ya está por ahí bichando. Sí, 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 Entonces, está. entonces, es toda una cosa. El apego es seguridad, siempre lo digo, no es cariño, no es ternura. Obviamente, para que esa seguridad se dé, tenemos que tener muchas veces cariño y ternura, pero También, seguridad. claro. Y me has preguntado ¿por qué se produce bien? ¿Por qué? Porque los niños no tienen un cerebro madurado todavía, entonces no tienen conciencia, no tienen un cerebro consciente. La memoria autobiográfica, por ejemplo, que es la primera sensación de quién soy yo, aparecen a los Ujú. 4 años. De los 4 años no hay memoria autobiográfica, apenas hay recuerdo. Entonces, el aprendizaje de un niño hasta los 4 primeros años es puramente emocional. ¿Y para qué sirven esas emociones? Las emociones sirven para saber cómo relacionarnos con otros seres humanos. Las emociones son los que nos dan esa parte de qué es bueno, qué es malo, a qué me acerco y de qué me alejo. Es lo que nos Exacto. permite relacionarnos con otras personas. Cuando conocemos a alguien que no es nada emocional, o encontramos a alguien muy robótico o un psicópata. Mm, ¿Qué ocurre? Esas exacto. emociones se co-construyen. Esto es muy importante. No se construyen, se co-construyen, se co-crean, porque se hacen en una relación directa entre unos cuidadores y un bebé. Primero la Exacto. mamá, muy importante el primer año de vida, y después el papá también, a partir del primer año muy importante, y los dos son muy importantes, abuelos, familiares, para que se co-construya ese vínculo emocional. Y así se va conociendo cómo funciona el mundo en unos valores culturales, en unos valores emocionales. Bien, si el sistema de apego, eso, se produce al mismo tiempo que se produce un sistema de miedo, y el apego no es capaz de reparar ese miedo, las partes emocionales del cerebro que están en la defensa, que están en el peligro, que están en la supervivencia, se van a ver sobreactivadas. Y esa sobreactivación va a hacer que el circuito del apego se desactive, porque son Mm, incompatibles los dos. claro. Entonces el niño va a tener que utilizar una estrategia, va a tener que estar muy alerta en esas relaciones que va a tener primero con sus cuidadores y después con el resto del mundo. Entonces, tener vergüenza es bueno. Si yo doy esta charla sin ropa, me diría, Manolo, por Dios, un poco de decoro, ¿no? Aparte que ya Sí. no tiene un cuerpo ya bonito. Si por lo menos tuviera esos 16 años, a lo mejor no me importaría, pero ya, tápate, por favor.
O si yo cojo y me conecto a las 20 minutos tarde y encima te regaño y Mérida, es que no me has avisado, parece mentira, por ahora yo no doy la de esta. Claro, la vergüenza y la culpa son dos emociones necesarias, vitales para poder relacionarnos con otros seres humanos. Ujú. Pero si están en exceso o están muy en defecto, En se producen defecto. severas patologías, porque puedo producir psicopatía, o puedo producir narcisismo, o puedo producir una fobia interpersonal terrible, o puedo producir una culpa, una obsesión con una culpa tremenda. Entonces, para que esas emociones se puedan germinar y puedan crecer de una forma adecuada, pues igual que una planta, necesitan unas condiciones especiales. Y esas Exacto. condiciones se las ponen los cuidadores. Si el niño está más en la defensa, en el miedo, que la conexión, es cuando hablamos de apegos inseguros o apegos desorganizados. Exacto. Clasificaciones de apego. ¿Qué problema tenemos? Cuando en psicología, claro, yo vengo de la ciencia, y después me encontré con la psicología, y esto me produce un poco a veces de como un pequeño estirrido, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en psicología le ponemos nombre o etiqueta a cosas que observamos, pero que no son reales. Mm. El apego seguro no es una entelequia, es algo que construimos. Vemos a un niño cómo se comporta y decimos, bueno, pues ese niño es de apego evitativo, o ese niño es de apego ansioso. Entonces, hay una serie de clasificaciones que hizo Mary Ainsworth, que fue una alumna de Bowlby, junto con Bowlby hicieron unas clasificaciones que posteriormente cambiaron. Entonces, si me preguntas por el tipo de apego clásico, que no es el que suelo seguir yo suelo seguir a otra autora que se llama Crittenden, tendríamos lo que es apego seguro y apego inseguro. Ujú. Apego seguro es cuando hay confianza en mí mismo y en los demás. Exacto. Y cuando aprendo de mis errores y soy capaz de relacionarme con los errores de los demás. El apego Y inseguro es de, cuando y de ya estoy... autorregularme, ¿no? Y de Claro, por supuesto. autorregularme. Mm. Un niño no se puede autorregular, ¿eh? Bueno, Un estoy niño no puede hablando, sí, autorregularse. estoy hablando ya Esto es muy cuando estamos importante porque adultos. Mm. el niño se corregula hasta que puede llegar un momento que se autorregule. Ya un adolescente Claro. puede autorregularse, pero un niño no puede. Esto es muy Un importante. niño se regula con sus figuras de apego, ¿no? Allí la importancia que Claro, estemos nosotros autorregulados para que ellos, ¿no? Mm. claro, claro. Porque si tú no estás regulado, el niño no puede corregularse contigo. Y Claro, viceversa. exacto. Si no estás regulado, no te puedes corregular con el niño. Entonces, ¿el apego inseguro cuál es? El apego seguro es, como yo digo, son como los unicornios, ¿no? Todo el mundo habla de ellos, pero nadie ha visto ninguno. Exacto. Pero bueno, luchando mucho, yendo adelante, pues no tiene apego seguro. El apego inseguro es cuando ya tengo que buscar una estrategia que se salga de lo adaptativo, de lo sano, de lo normal, si es que la palabra normal existe, para poder sobrevivir. Entonces, a lo mejor la estrategia que puedo hacer es, pues cuando hay problemas, pues me encierro en mi cuarto, o me encierro en mis libros, o me encierro en mis videojuegos. Y Ujú. entonces estamos hablando de un apego más evitativo, ¿vale? Exacto. Pero a lo mejor la persona es muy insegura, no es capaz de autorregularse nunca, y siempre tiene que estar buscando figuras de apego para regularse. Y entonces hablamos además de un apego ansioso. Que a lo mejor el apego ansioso en un niño es un niño que siempre está pegado a la falda de su mamá, y en un adolescente es una persona que nunca está sola, que siempre tiene pareja. Ujú. Y esas estrategias que son defectuosas permiten, digamos, algún tipo de congruencia en el sistema. Aunque no es óptimo, Sí, permite un equilibrio. No es el equilibrio que resulta óptimo, pero ya hay una especie de equilibrio, hay algo que se medio se sostiene. Hay una estrategia que es funcional. No es la mejor, pero funciona. Cuando hablamos de apego desorganizado es que ya ninguna estrategia funciona. Ni me regulo bien con mis cuidadores, ni aunque esté con ellos, ni me regulo bien cuando estoy solo. Es decir, ninguna estrategia es válida. Te puedes imaginar que cuanto mayor es el impacto de miedo o el impacto de traumático en la infancia, en la mayor es la infancia. adolescencia, más desorganizado va a ser el apego. A ver, yo puedo tener una infancia muy buena y a los 9 años se muere mi papá, y eso obviamente me puede llevar a un apego desorganizado. Pero si las situaciones familiares, la familia me apoya, estamos todos ahí, los abuelos se implican y tal, se puede volver a organizar el apego. Es Sí. decir, que en muchos casos los apegos desorganizados ocurren no porque los padres sean malos, sino porque ocurren desgracias. Por ejemplo, el niño Sí. tiene una peritonitis, lo ingresan y está en el hospital 15 días. Esto es Pero, importante decirlo porque muchas veces he escuchado a padres sentirse culpables, ¿no? Por cuando escuchan sobre los tipos de apego y piensan que todo recae sobre ellos. Sí es verdad que tienen una gran importancia en el apego, pero pueden existir eventos como los que estás mencionando bueno, ahora no solo que eso, pueden ser sino, traumáticos. yo siempre lo digo, imagínate un niño que lo metiéramos en una burbuja hasta los 5 años y lo sacamos a la calle con 5 años, se nos muere en un momento, ¿no? El sistema inmunitario no se ha fortalecido porque no ha tenido contacto con alergógenos, con Claro, microbios. Entonces, el trauma es inevitable en el ser humano y hasta es conveniente. O sea, el problema no es el trauma, el problema es cómo resolvemos el trauma. exacto.
eso es la resiliencia y eso es la seguridad. Trauma vamos a tener y además son necesarios, te hacen más fuerte. Si tú nunca tienes ningún trauma, es lo que hablamos de un apego seguro naif. ¿Por qué? Porque es una persona que nunca tiene ningún problema y cuando llega a los 22 años en su primer trabajo tiene problemas, se derrumba porque nunca se ha enfrentado a nada. Claro, claro. Entonces, ni es bueno estar al niño traumatizándole pequeñito para que se orga fuerte, como hacían en Esparta, ¿no? Si el niño lloraba, pues por el barranco, ¿no? Sí, Ni tampoco es bueno esa sobreprotección o no dejar al niño que se exponga a ningún problema, porque entonces el niño obviamente no va a tener herramientas después para autorregularse, ¿no? Y otra cosa claro. A mí me importante, viene una... Sí. no te quería comentar simplemente porque me preguntan mucho, y el Ay, tipo de no te apego es siempre escucho, el Manuel. mismo, que me preguntan Ah, mucho que si el tipo de apego es siempre el mismo. No, el tipo de sí, apego cambia. O sea, el tipo de apego es fluido y puede modificarse. Una persona con un apego muy vale. organizado en la infancia, en la adolescencia puede encontrar una buena pareja y organizarse. Y viceversa. Alguien que más o menos va organizado en la adolescencia pues tiene problemas y se desorganiza. ¿Sí? Es decir, que es algo que es dinámico. Y respecto a la broma anterior, el 50% de la población es de apego seguro. Lo que pasa es que, claro, como somos psicólogos, pues quien viene a vernos porque tiene problemas, ¿no? No vienen a vernos Claro, porque está claro. bien. Como yo les Obvio. digo, se gastan el dinero en buenas comidas y en irse con su familia de vacaciones, ¿no? El que viene a vernos es porque tiene algún problema. Sí, sí, sí. Oye, cómo descodifica el niño, cómo entiende el niño esto del amor y de la ¿Qué significa seguridad? entender? Porque esa es la pregunta. ¿O cómo lo La palabra, decodifica, cómo lo traduce? claro, muy importante lo que acabas de decir, porque la palabra entender conlleva un conocimiento. El niño no Claro, entiende, el exacto. niño Sí, percibe, sí. siente. ¿Cómo percibe el Exacto, niño el amor? Pues exacto. con seguridad, O la seguridad, con sí. la seguridad de la reparación. Ujú. Es decir, no es malo regañar a un niño, es bueno. Lo que el niño tiene que Exacto, saber es que cuando le regañen y haga lo que los cuidadores necesitan o quieren, que sea adaptativo, va a haber otra vez amor. Entonces el niño confía en esa reparación, exacto. confía en esa reparación. Esto es muy importante, porque el niño hay que regañarle, el niño hay que ponerle límite. Yo siempre digo que el apego es una base de límite y una base de afecto. Mm. Si se da más de uno que de otro, de una forma desproporcionada, el niño se desestructura, porque o bien sale extremadamente desorganizado o extremadamente neurótico. O Y sea, neurótico en ese sentido. mano de hierro con guantes de seda. Por supuesto, porque el niño necesita codificar unas reglas sociales. Si el niño hace lo que quiere, cuando llega a la guardería, llega a clase y le quita el muñeco a otro Ay, niño, los demás sí, niños no van a querer jugar con él. Y el niño no sabe por qué, porque a nadie claro, le ha enseñado que hay que respetar las cosas de otros niños, o nadie le ha regañado y no va a saber cómo tolerar esto y se va a frustrar en exceso. Y viceversa, si el niño está exacto. totalmente inhibido, tiene miedo de hacer cualquier cosa por ser rechazado o que le regañe, se va a ir a una esquina y no va a hablar con ningún niño. Sí, ¿Sí? exacto. Entonces Sí. hay que encontrar ese equilibrio que está en todo. Entonces, ¿el niño cómo percibe eso? Percibe seguridad, percibe afecto, percibe cariño. Mira, se puede saber con menos de un año de edad qué tipo de apego ya tiene el niño y cómo es la relación con la mamá. Si la mamá y el niño se miran a los ojos, si juegan, o sea, hay un montón de herramientas para evaluar ya eso. Porque hay tal. Pero si el niño, nadie, ninguna mamá se enfada con un niño de, de menos de un año de edad, porque el niño llora, porque le duele los dientes, no te enfada con un niño porque llore, pobrecito, lo cuidas, no Claro, juegas con él. Claro, cuando empieza a andar, tienen un sexto sentido para poder subirse lo alto del armario de la cocina, abrir el bote de la lejía que tú no eres capaz de abrirlo en 10 minutos y además darle un trago. Entonces te enfadas con él cuando lo sí. ves que está escalando por la cocina y le dices, ¿a dónde vas? Venga aquí, le regaña, el niño llora, pero después reparas. El otro día jugando con un niño, el A niño mí tenía me pasaba eso. el niño es que vamos, le falta el traje de Spiderman para ver cómo sube por el techo y coge busca ahí. Madre mía, yo creo Esconde que la cosa cáustica. el mío nació con el traje de Spiderman. Pues, y el otro día un niño estaba jugando con él y tal, con su papá y tal, y amigo, y me dio los testículos, me dolía mucho, y me le regañamos, no. Y entonces, ja, 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 y me fue a dar otra vez, no, y le di en el culo. Y entonces le di flojito, ¿no? Para que viera que iba en Claro, serio. Y se quedó así serio y se pone a llorar. Digo, no, si no juego contigo. Si tú te portas bien, yo juego contigo. Si no, no juego, porque me haces daño. No, eso no duele, a mí no me duele, para mí sí. Y al rato siguió jugando, pero ya sabía que eso no tenía que hacérmelo porque si no el juego se claro, acababa. claro. Entonces, Y a veces hay que, esto de portarse bien, ¿qué significa portarse bien en un niño de tan pequeño, ¿no? O sea, a veces hay que ser tan precisos ¿no? el niño En necesita la saber dónde está el consigna, peligro. Si un claro, niño va a poner los dedos en el enchufe y yo le doy un discurso de 10 minutos de que la corriente alterna a 220 voltios te produce una quemadura, traumatiza al niño porque el niño no tiene claro, capacidad intelectual para absorber eso. Se le da en exacto. la mano y dice, eso no. Y el niño siente seguridad porque sabe El cómo límite, funciona el mundo.
Claro, sabe dónde va a estar el peligro. Imagínate una mamá chimpancé que el bebé se aleja más de cierta distancia. Lo La coge mamá por le la... regaña, le pega. Claro, porque si no se lo va a comer un león. Claro. Y eso genera seguridad. La de adolescentes que me han dicho, mi madre me dejaba hacer lo que quería, ¿eso significa que no me quería? Ojo, pero eso no estamos hablando, no estamos hablando, hay que tener mucho cuidado porque no se entienda que es que hay que darle al niño, no se trata de eso, se trata de Claro. ponerle un límite que el niño entienda esto como, y no A es ver, pegarle ni... cuando yo era pequeño, Mm. el director de mi colegio pegaba torta y dolían muchas, ¿eh? A mí solo me dio una en A mí me 14 daban años, aquí, abierto. No, a mí en la cara y en la regla, en Maristas, en un colegio de cura, soy viejito ya, con la regla y dolía mucho. sí, Y sí, mi sí, madre me acuerdo de decirle al director, si usted tiene que pegarle al niño, péguele. Yo decía, ¿por qué me voy a pegar si yo soy muy bueno? Mi padre me ha pegado a mi paliza. No estoy hablando de eso, yo sufrí maltratos claro, físicos. Sé exacto. muy bien de lo que estoy hablando, porque después sacan las cosas de todo. No, Sí, dale un niño por eso aclaramos esto, sí, Dale a un niño un azote en el culo que no le duele, no pasa absolutamente nada. Claro, eso no se hace. Y el niño sabe que estás en serio, ya está. Si quieres no exacto, tocar el culete, pues le coge, le mira serio y le dice, mira, no. Pero el niño exacto. necesita entender que esas señales van en serio, no. Y hay Y una cosa quedarse. muy importante, y yo no sé si estás de acuerdo conmigo, y es que nos tenemos que creer realmente cuando ponemos el límite al niño. Es decir, hay papás que dicen, no, es que le digo que no, y igual lo sigue haciendo. Sí, pero Claro, sí que le realmente, tenemos miedo a realmente, que claro, tenemos realmente miedo a tú nuestro te propio crees, hijo. Pero sí claro, que le tenemos miedo a nuestro hijo. y los ¿Sabes qué niños pasa? Que antes perciben estas cosas. Hombre, claro que las perciben y le da inseguridad. Sí que le Ujú. tenemos miedo a nuestro hijo, claro, tenemos un niño por familia y tenemos miedo de que no nos quiera. Entonces, ¿cómo un niño de un año Claro, no va a quererte? claro, Qué claro. ridículo. Pero Sí, lo sentimos así, entonces un miedo a traumatizarlo, a que no nos quiera y lo que hacemos tal, ¿no? Pero sí es sentido común. A ver, claro. antes teníamos 10 hijos y el séptimo se criaba solo. Entonces se les daba de comer a las cabras y ahí estaba peleándose con las cabras por la comida, ¿no? Si había alguna hermana o hermano que se preocupaba por él, pues lo sacaba. Ahora solo tenemos uno. Y además no hemos tenido hermanos pequeños porque como éramos también hijo único, éramos dos, tal. Claro, entonces tenemos miedo a nuestro propio hijo. Es que no, me da miedo regañarle, se vaya a traumatizar. Por Dios, lo que le Sí. traumatiza es que no le pongan límite. Exacto. Obviamente, Y lo peor es lo que vendrá después, cuando no, ¿no? O sea, claro, cuando el no se problema es que ponen los si esas límites, estrategias, mira, en la infancia, ¿qué vamos a aprender? El yo social con mis cuidadores. En la adolescencia voy a aprender, perdón, el yo social con otras personas. Si ese yo social que he aprendido en la infancia está defectuoso, cuando llega a la adolescencia te puedes imaginar lo que va a pasar. exacto, exacto, sí. Va a ser un desastre. Bueno, Y por eso el 60 o el 70% de las patologías aparecen en la adolescencia. mm, Psicológica me exacto, refiero. sí, sí, sí. O sea, que en el apego es importante que tú lo pones en el libro, ¿no? El refugio seguro, ¿no? Bueno, eso es un concepto de Pro- Bowlby. proximidad, que también lo pones, sí, exacto. Esos son conceptos de Y, Bowlby. y la base segura, ¿no? Lo que significa eso es que un sitio donde Bowlby decía, un sitio donde, porque ya digo, venía de la etología, un sitio Exacto, donde el niño puede explorar, que sienta que la madre está bien, es una base segura, la madre no tiene miedo, no está depresiva, no está, ten cuidado, pero un refugio seguro en el caso que haya conflicto, que sabe que puede volver a la madre. Si no hay una base segura, lo que se va a dar es un apego más ansioso, porque el niño va a sentir el mundo como peligroso. exacto, Y si no hay un refugio seguro, se va a dar un apego evitativo, porque cuando haya problemas no puedo confiar en que los cuidadores me vayan a reparar, tengo que valerme por mí mismo. exacto. ¿Vale? Son conceptos antiguos que Bowlby creó, porque piensa que Bowlby tiene que darle palabras a un montón de cosas que él percibe, pero que nadie ha hablado de ellas. Nadie ha hablado, sí, exacto. Oye, Manuel, ¿y qué hay detrás, por ejemplo, de las relaciones de dependencia y de los trastornos de ansiedad? Ya hemos Eh, tocado un poquito, porque lo has tocado un poquito, han pero mezclado churros el y harina. apego, sí, Han, bueno, han- dos han cosas, mezclado son churros. dos cosas. Sí, Es que son cosas apego, completamente distintas. hmm, Ansiedad y dependencia. Entonces, voy a hacer un curso de dependencia emocional, creo que en noviembre. Cuando estoy haciendo cursos, me paso el día haciendo cursos. Yo ahora soy cualquier cosa menos psicólogo, de diseñador gráfico, marketing, algo de esto lo bueno, tengo todo. lo eres también, eres de todo más Bueno, eso. bueno, yo no sé yo ya quién soy. Yo creo que estoy más disociado de lo que me creía. Bueno, la ansiedad es un mecanismo que tiene el cuerpo para avisar al cerebro de que estamos en peligro. Eso es En lo que se llama el peligro, marcador somático de San Damasio. Ansiedad, como la del bolero, ansiedad de tenerte en mis brazos. exacto, Eh, Esto es un mecanismo que el cuerpo avisa de malestar para avisar al cerebro que estamos en peligro. El peligro puede ser mañana no puedo pagar la hipoteca, se va a romper otra vez la conexión con Manuel como pasó la última vez, o me voy a quedar sola. Pero ansiedad es un mecanismo. Ahora, dependencia exacto. emocional. Claro, no es que El me fui, sistema, es que, claro, es que lo que quería decirte era que detrás de esto, o sea, de la primero de los trastornos de ansiedad, ¿qué hay?
y te lancé las dos preguntas al mismo tiempo. Y detrás de Vale, las relaciones de dependencia, ¿qué hay? Esta nada, era esta. reparamos. Hacemos Reparamos, reparar. reparamos. Entonces, la dependencia emocional. Entonces, cuando uno tiene ansiedad, si es de apego evitativo, pues probablemente lo que haga es evitar a los demás. Entonces, lo que haga es salirse de la relación o intentar controlar. Si uno tiene ansiedad y es más de apego ansioso, pues probablemente busque a alguien de quien depender o quien controlar para sentir esa seguridad. Pero la dependencia emocional, el sistema biológico, esto me viene muy de la biología y es muy poco romántico, pero la base de cualquier ser vivo es sobrevivir y reproducirse. Yo sé que no es muy romántico, pero es así, desde la Bueno, ameba hasta los... pero bueno, pero es la realidad, ¿no? Sobrevivir, sí, sobrevivir es el apego y reproducirse es el sexo o el cariño o el amor, o ya ahí podemos hablar de lo que quiera. Y ahí es donde hablamos de dependencia emocional. Entonces, ¿por qué hay dependencia emocional? Si una persona me viene a consulta y me dice, Manuel, no duermo, no puedo parar de pensar en una persona, estoy todo el día mirando el teléfono a ver qué hace, estoy que no como, estoy obsesionada, digo, "Jo, tienes un toque de caballo, es que conocí a un chico y nos hemos enamorado", digo, entonces ya está, todo, claro, todo el sistema biológico está pensado para que aflore todas las hormonas ahí y tal, ¿no? Que los síntomas son de un trastorno psicológico bastante grave. Sí. Pero no hay sufrimiento. No hay Exacto. sufrimiento. Es, ay, cariño, no me has llamado hace 3 minutos. Así, amor, estaba pensando en ti, pero quería tal, disfrutar mejor ahora cuando nos comunicáramos. Qué bonito es todo, ¿no? Pero cuando uno sufre, hay dependencia emocional. Y en la Exacto. dependencia emocional no se puede percibir la vida sin esa persona, aunque me haga sufrir. Como cualquier droga o cualquier tal, ¿vale? Cualquier adicción, busco soluciones a corto plazo con consecuencias a medio o largo plazo que son terribles. Exacto. Y dentro de la dependencia emocional hay que diferenciar dependencia emocional de codependencia. Dependencia emocional es cuando yo necesito estar contigo a cualquier precio, y cualquier precio es cualquier precio. O Sí. sea, puedo tener relaciones sexuales con otras personas si me lo pides, te puedo permitir que seas infiel, te puedo... Y codependencia es cuando estoy contigo, pero desde la parte de cuidador compulsivo. Te doy todo lo que necesites y entonces niego cualquier problema o niego cualquier cosa. Te acompaño a la terapia que tienes que hacer de adicción, te doy dinero para que tomes la droga porque estás enfermo, me robas y lo ignoro. Mi madre me dice que este chico me ha hecho tal, no, pero te estás equivocando porque él es bueno. Es decir, son dos muy parecidos, pero que son diferentes, porque Son tienen diferentes, son mecanismos. diferentes Exacto. bases de infancia, sí. Mientras que el dependiente emocional viene desde te necesito, el codependiente te necesita, pero porque necesita cuidarte. Exacto. Exacto. Es apasionante todo esto, ¿no? Todo lo que surge, ¿no? Yo siempre lo digo, me tenía que haber dedicado a las drogas, salía más barato. Tú no sabes la cantidad de dinero que me gasto en libros, en estudiar, en leer, porque es verdad que mientras más estudio, más descubro, digo, más siempre, ¿no? Más apasionante es, sí. Claro. Bueno, de ahí salen todos los cursos que haces, que también son súper Claro. interesantes y en los que aprendemos muchísimo. Tú hablas mucho también de la importancia de creernos emocionalmente lo que somos, ¿no? No solo a nivel cognitivo. La palabra querernos tampoco me gusta. De no No, juzgarnos no, a de nivel... querernos, no, no, de creernos. La importancia de creernos lo que emocionalmente lo que somos. Esto lo No, saqué no me porque vale, no me vale esa frase. Si es mía, la tengo que quitar del libro. no, 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 Creernos no, porque yo no me es puedo del libro, creer. sino que me llamó la atención en una entrevista que hiciste Ah, y me la apunté. Dije, la importancia de pues creernos nada. emocionalmente lo que somos y no lo que, no solo a nivel cognitivo. Bueno, entonces ¿Mm? vamos a censurar esa entrevista. Vamos a hacer como Stalin, que cuando llegó al poder mató a todos los niños que habían estado con él en el colegio. Bueno, Mira, mira, lo importante es que nosotros podemos decir algo y la importancia es que podemos corregir, ¿no? no, Después. ¿sabes qué ocurre? Que es verdad que en un libro lo lee y aún así hay errata. Ahora estaba con el libro y es increíble. Digo, madre mía. Y me lo decía el editor, dice, hemos estado 5 personas, mi mujer, yo, tal, 2 personas de editorial y aún así hay errata. Pero es verdad que en lo verbal se pueden decir cosas. Yo me puedo creer que soy una porquería Mm, y puedo estar totalmente convencido de eso. Quizás la palabra creernos no sería la que tenía que haber utilizado. Es no juzgarnos, tratar de entendernos a nivel emocional. Es decir, cuando las emociones ocurren no son buenas o malas, ocurren porque en algún momento resultaron funcionales. Creerme una porquería exacto, me permite rebajarme para poder seguir con mis figuras de apego. Porque un mm, niño de 4 años no se va de la casa. exacto. Entonces,
esos pensamientos negativos, esa parte controladora, todo eso, son estrategias que en algún momento resultaron útiles, que se fijaron en el cerebro y que a base de repetirse ya no sé vivir de otro modo. ¿Vale? Hablo de enfermedades psicológicas, no psiquiátricas, no hablo de bipolares, no hablo de esquizofrenia. Entonces, claro, no es creernos, es no juzgarnos, entendernos. Si yo hago algo mal, no machacarme, sino entender que eso lo he hecho porque en un momento determinado tenía que hacerlo. Pues yo a los 16, a mí me hicieron bullying cuando era joven. Claro, obviamente a mí no me hace ahora bullying ni Dios, o sea, el que se pasa un poquito le pongo en su sitio. En Nunca me peleo raya. con nadie, pero tengo, como decía Shakespeare, una lengua afilada que por la oreja entra, ¿no? Entonces, sé defenderme muy bien. Y entonces, claro, pero yo me hicieron bullying porque yo no sabía lo que sé ahora. A raíz de esa experiencia, fui creciendo, fui madurando y obviamente no permito ni que me lo hagan a mí ni a las personas que quiero. Pero no puedo evitar esto. Y si me puedo enfadar y machacarme y fustigarme porque me hicieron bullying, pero no tenía ningún sentido. Y es lo que le digo a mis pacientes, yo no soy ese niño de 15 años ahora. Claro, Soy ese niño más los diferentes niños que ha habido luego, ¿no? claro. Pero si ese niño se queda aislado y hace un secuestro emocional, domina mi self, mi yo, mi identidad, es cuando hablamos de disociación. Y claro, me juzgo. Entonces ese niño se apodera y permito que me hagan bullying y voy a mi casa y entonces me empiezo a pegar o me bebo toda la botella de vino porque soy tal, ¿no? Entonces yo les digo, no juzgues. Entiende por qué has tenido que permitir eso. Vamos a intentar cambiarlo, por supuesto. Pero no desde el Claro. juicio o desde la crítica, sino desde la comprensión. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil de hacer, sobre todo para personas que han sufrido trauma. Es muy difícil. Porque piensa que mientras mayor fue la intensidad del peligro, la intensidad Sí, emocional, o de la sobreprotección, ¿eh? sí, sí, de las dos Eh, cosas. claro, mayor fue el aprendizaje. Mm, Entonces, si el niño ha sido extremadamente amado de una forma patológica, lo que crea es un niño muy narcisista y ese aprendizaje va a quedar muy fijado. Pero si mm, el niño va a ser muy rechazado, ese aprendizaje de miedo, de alerta, va a quedar también muy fijado. Mientras también me he mayor el intensidad fijado. emocional, es mayor, más rígido es el aprendizaje, claro, porque más tengo que aprenderlo porque esto es muy relevante. Mm, Borges, mi amado Borges, tiene una frase preciosa que dice que en los mares del olvido hay unas pequeñas islas que se llaman memoria, ¿no? mm. Me encanta. Porque es verdad, si pensamos lo que recordamos, no recordamos casi nada de nuestra vida, pero sí recordamos momentos muy relevantes que tienen un contenido emocional fuerte. Fuerte, Y si te claro. pregunto en qué año conquistó, porque el otro día hablaba con alguien de Sudamérica y me regañó, conquistó América, tú dices 1492, fantástico. ¿Y dónde lo aprendiste? No sé, Manolo, sé que en el colegio, pero ¿en qué momento? No me Claro, acuerdo. Porque es claro. una memoria semántica que no tiene un aprendizaje emocional relevante. Pero Ah, lo que recordamos son hitos que tienen una textura emocional, claro. queda una impronta importante. Claro. Pamela, justamente en esa entrevista que vi contigo, también me gustó mucho una frase que se mencionó que habla de Pamela Cantor, que fue una chica que, bueno, es una, si no me equivoco, es una psiquiatra que fue víctima de abusos sexuales y decía que tú eres más de lo peor que te ha pasado, ¿no? Qué Y bonita, esto ¿no? es, sí, me pareció hermosísima esta frase y tiene mucho que ver con lo que estás mencionando ahora, ¿no? Es decir, yo fui ese Bueno, ese es el adolescente y concepto. soy otro. Claro, soy ese adolescente, soy más parte, pero no soy ese. Yo siempre lo comento de Exacto. Shakespeare, ¿no? En la novela de Enrique V, ¿no? Cuando Enrique V va a ver a Falstaff, que era como lo que había hecho todas las correrías, y él le dice, bueno, cuando eras príncipe, robábamos a aldeanos y tal, ahora que eres rey, robaremos a todo el reino. Y dice, yo no soy la persona que fui y lo manda al destierro, ¿no? Me encanta, y cuando se lo digo a Exacto. los pacientes se quedan impresionados, porque claro, yo no soy esa persona que tú conociste, ahora soy otro. Y o te adaptas a Ujú. lo que soy ahora, o si no, pues tendrás que marcharte. Pero fíjate qué bonito el concepto de la resiliencia. El otro día se lo Sí. contaba alguien, Hansi, que creo que era húngaro o así, fue a Canadá y no hablaba inglés. Entonces estaba en un piso de estos como ahora de estudiantes, ¿no? Vivía en un piso con más... Y era todo ingeniero. Y como no hablaba inglés, cogía términos de la ingeniería para utilizarlo en la psicología. Por eso la palabra estrés, resiliencia, tal, son palabras de los ingenieros, no son de los psicólogos. Y la resiliencia es la capacidad de un material para resistir una presión. Y Seeley lo toma para la psicología. Y eso es la resiliencia. Ser más fuerte después de lo que hemos vivido. Es decir, esto que me ocurrió, ese abuso sexual, yo no puedo cambiarlo. Exacto. Pero puedo hacer más fuerte, más sabio después de él y puedo ayudar a personas que lo necesiten. Exacto. ¿Sabes? Y esto es la resiliencia. Cyrulnik, ¿no? Boris Cyrulnik, que es Sí, tan inmenso, tan bonito. El libro de la tan Sálvate la bonito. vida, ¿no? Qué Sí. maravilla. Y tanto
a eso. Bueno, obviamente es muy evitativo, igual que yo, entonces los evitativos no nos quejamos, los evitativos, vamos a ir, dale que te pego, pero es verdad que es eso, ¿no? Yo no puedo cambiar lo que he vivido, pero puedo ser mejor después de lo que he vivido. Por eso Y que de yo, los otros, claro, una de las cosas que a mí me gusta mucho de ti precisamente es esa sensibilidad que tienes, ¿no? Porque, y hablar tan naturalmente de todo tu proceso, porque eso al psicólogo no solo debe saber muchísimo, sino también tiene que haber transitado, ¿no? Ese lado oscuro, ¿no? yo siempre Y digo que soy buen psicólogo no por lo que he leído, que he leído mucho, sino por lo que he sufrido. claro, Pero, claro, esto, pero bueno, yo creo que a mí me pilló viejo esto. Yo empecé a trabajar de psicólogo muy tarde, con 42 años, a raíz de una depresión que tuve. Y creo que ya no me lo puedo creer. Me da miedo. Pienso que si hubiera sido psicólogo con 23 años, sentado en un sillón, escuchando a alguien que me cuenta su vida y sus intimidades y yo creerme poderoso, ¿sabes? Pues quizá me lo hubiera creído. Ya a esta altura me pilla viejo, me va a costar bueno, creérmelo. todas Pero estas cosas pasan, ¿no? En el momento que tienen que pasar, ya yo creo que estoy convencida de eso, ¿no? Y hay cuando el que discípulo está aceptarlo. preparado, cuando el Aparece el discípulo está maestro. preparado, aparece el maestro, Estoy, claramente. yo Pero lo que estoy, quiero decirte es que somos seres humanos, pero el trabajo de psicólogo es un trabajo de mucha responsabilidad, porque sí, trabaja con el sufrimiento ajeno y hay que tener mucho cuidado porque piensa que está una persona delante tuya que te ve como si tú fueras un cirujano que le vas a abrir el claro. corazón y se lo vas a cambiar. Es decir, entonces, claro, hay una intimidad y tal, y corremos mucho riesgo de creernos lo que ocurre en la consulta, creérnoslo fuera, ¿eh? Exacto. Y una cosa que tú mencionas y en la que estoy totalmente de acuerdo es que la persona que llega necesita sentir seguridad. Es que esa es la base del Es apego. la base. El terapeuta, perdón, y la frase no es mía, es de Walling, creo. El terapeuta es una figura de apego de transición. Exacto. Y si estudiamos la teoría polivagal de Porges, vemos que la base del apego, la base biológica, neurobiológica de la conexión emocional está en el nervio vago ventral, que es la conexión emocional. Si no hay seguridad, no puede haber corrección, no puede haber reparación, no puede haber... Y hay un autor que me encanta, me gusta mencionar al autor porque no quiero tomar frases que no son mías, ¿no? Blomberg, que dice, el terapeuta tiene que crear miedo, pero no demasiado miedo, porque yo para ayudar a alguien tengo que abrir esa ventana emocional, tengo que activar esas memorias emocionales, Claro. pero de una manera que la persona sienta seguridad. Yo siempre digo a mis pacientes, ¿no? Digo, conmigo acabéis siempre llorando y todavía no sé por qué me queréis, ¿no? Y se ríen, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, mira, ahí a ver, porque yo tengo mis notas para que no se me vaya nada, pero no me gustaría que se nos vaya el tiempo sin hablar de tu modelo, del modelo Parcube. A ver si esta vez lo digo bien. Pánico, ansiedad, rabia, vergüenza y culpa. Muy bien. ¡Hola! Lo conseguí. Bien. Eres una He, parcubita. he hecho mi deber. Muy bien. ¿Sabes una cosa? El nombre es comercial un poco, ¿no? Porque, claro, es mi modelo y yo quiero que se venda bien. Entonces, un amigo hace muchos años me dijo, tienes que buscar siempre, porque yo abrí un bar, una tetería, cuando terminé biología no tenía trabajo y abrí un bar. Y me dice, tienes que buscar una palabra que sea sonora, de 3 sílabas y tal. Y entonces se llamaba Baraka y después mi librería fue Baraka y Baraka significa la bendición de Alá, ¿no? Significa tener suerte, que Dios está contigo, ¿no? Es otra palabra que me gusta mucho. Y cuando pensé y tal, digo, mira, Parkour es un nombre que es fácil de repetir, que suena bien, pero que tiene un acróstico, ¿no? El pánico Sí, es esa relación que se crea de conexión entre el niño y el cuidador. Lo que pasa es que cuando esa conexión no se da es cuando se activa el circuito del pánico. Pero fíjate que puede haber personas que quieran estar solas porque se ven sobrecargadas, asfixiadas, o quieren estar solas porque tienen miedo a ser rechazadas. Por eso es muy importante entender cómo la persona sobrevivió. exacto. Porque en psicología tenemos lo que se llama la equifinalidad. Partiendo de dos sitios completamente distintos podemos acabar en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces yo puedo ser de apego evitativo porque me sobreprotegieron o puedo ser de apego evitativo porque me abandonaron. Así que el pánico engloba todo lo que está relacionado con la conexión emocional, el ventrovagal, todo esto que hablábamos antes, ¿no? de la sensación de pertenencia. La ansiedad se refiere al miedo. Pero porque el circuito biológico del miedo es distinto del circuito biológico del pánico. Están muy relacionados, siempre que hay uno se da el otro. Si hay seguridad no hay miedo, obviamente, pero el miedo lo puede ser a la aguja, a los perros, pero también puede ser a estar solo y tal. Entonces, es un circuito biológicamente distinto, pero que también a nivel, digamos, epistemológico me interesa también diferenciarlo para poder
ver cómo se va. Pero no significa que uno se dé sin el otro. Los dos siempre se dan al mismo tiempo. Y por supuesto la rabia, que como he comentado antes, tan importante en todo lo que es el apego como demostró Bowlby, ¿no? Lo que pasa es que la rabia puede ser de dos tipos. Puede ir hacia afuera o puede ir hacia adentro. Y esto determina qué tipo de apego tenemos. Las personas de apego evitativo tienden más a guardarse la rabia hacia adentro, los de apego ansioso tienden más a mostrarla. Y si no la muestran, fingen no tenerla. Estos tres circuitos son compartidos con todos los mamíferos, son biológicamente, están en el disco duro, ¿no? Están aquí en el troncocéfalo grabados y salen a nivel instintivo. La culpa y la vergüenza son dos emociones que, si bien tienen un origen animal, sobre todo en primates, son extremadamente importantes en los seres humanos porque son los que nos permiten regularnos socialmente. A nivel cognitivo con la culpa y a nivel emocional con la vergüenza. Que de una forma adaptativa son perfectos, pero que si son extremos de una forma u otra, se acaban de convertir en algo muy psicopatológico. Entonces, esto siempre lo cuento y es real. Yo el parkour lo hice en una servilleta y en un curso que me aburría. Puse los tres pánicos, tal, miedo, tal. Y después dije, aquí falta un triángulo. Digo, faltan dos, culpa y vergüenza. Pero después, con el tiempo, me he dado cuenta de que engloban las emociones básicas del ser humano, las emociones que aprendemos en los primeros años de vida. Posteriormente, por supuesto, van a aparecer muchas emociones más complejas. Los celos, la avaricia, la soberbia. Todo eso va a aparecer luego. Pero las básicas son esas. Y como decías tú antes, todos las tenemos, por supuesto. Todos. O no las tenemos. Quiero decir, puedo ser una persona psicopática que no tiene culpa. Pero quiero decir que de algún modo están en todos nosotros. Por ausencia o presencia. Sí. Pero sí es verdad que siempre hay una que destaca sobre los demás. Y encontrar qué emoción destaca sobre las demás e ir directamente a ayudar a esa persona a superar esa emoción acelera muchísimo la terapia y, como yo les digo, les alivia el sufrimiento, gastan mucho menos dinero. Mucho menos dinero, sí, sí, señor. Porque Bastante. esta sensación de estar mucho tiempo en la terapia, ¿no? También genera frustración. O no, los de apego ansioso les encanta. Bueno, les encanta, claro, claro. Pero fíjate cuál es el objetivo de una mamá o de un papá, que es que el niño primero tiene que cuidar, pero que el niño poco a poco se vaya autorregulando solo hasta que llegue un momento que el niño pueda hacer su propia vida. Es decir, el objetivo de cualquier padre que sea sano es que el niño esté con él hasta que él pueda valerse, porque quiere que el niño sea autónomo, que estudie y que se valga por sí mismo. Y ese debe ser el objeto de un terapeuta, el objetivo. Pero bueno, Claro. algunos terapeutas tienen hipotecas y demás, entonces ya les viene bien alargar la terapia. Sí, Lo digo todo. Al gusto. claro, Y después hay otros modelos terapéuticos que, o bien por su origen, como el psicoanálisis, lleva mucho tiempo y está bien si alguien quiere hacer su psicoanálisis. claro. Proceso largo de conocimiento propio, que está muy bien, pero que también hay que explicárselo a la persona. Mira, esto va a durar, Claro. esto va a durar. Claro. Y otras veces ocurre que algunos tipos de terapia o algunos terapeutas anulan las defensas de la persona y le dejan indefenso. Entonces le hacen dependiente del terapeuta. Exacto. Y esto es una cosa que también es muy peligrosa. A mí me gusta decir que las defensas están por algo, que por supuesto hay que cambiarlas, pero vamos a cambiar una defensa por otra más adaptativa. Claro, claro. Si yo te quito las defensas, lo que te dejo indefenso y te hago dependiente del terapeuta. Si tú eres mi terapeuta y empiezas a decirme, Manuel, tu intelectualidad es para protegerte de algo, digo, bueno, ni lo dudes, vamos, lo tengo clarísimo. Pues tienes que quitarte la intelectualidad y tal. Yo, sin mi intelectualidad, ¿quién soy? No, Claro. tú te la quites y a partir de ahora tal, claro, empiezo a sentirme mal porque no sé quién soy. Entonces, ¿qué hago? Me vinculo al terapeuta, que es quien tiene la solución. Claro, claro. Y además que de entrada es lo que suele pasar, vienen buscando la solución, ¿no? Sí, pero fíjate que Guirano, que me gusta tanto, dice, los modelos terapéuticos hasta hace poco se planteaban que el terapeuta sabía qué es lo que le convenía al paciente Sí, y el paciente todavía no lo sabía. exacto. Y el modelo que está ahora mismo cambiando es que nosotros vamos a intentar conseguir que el paciente sea la mejor versión de sí mismo, Exacto. en una situación de seguridad, por supuesto. Ay, se quedó como enganchado. A ver, ¿me escuchas? A ver, ¿me escuchas? Ah, es que se me cortó, Sí, ahora no sí, sé si se se ha cortó congelado. para todos. Vale, se había congelado. Sí, fue un electroduende que ha llegado. Entonces, Sí, la cuestión es esa, es decir, que si hay modelo terapéutico, el terapeuta sabe cosas que el paciente no sabe. Bueno, obviamente uno tiene una intuición y si has visto 50 ataques de pánico, pues obviamente más o menos sabes por dónde vas, ¿no? Pero es importante entender a cada persona, porque la psicología para mí es el reino de la subjetividad. Castilla del Pino, totalmente. que es un psiquiatra eminente del principio del siglo, decía que cuando él estudiaba
estudiaba psiquiatría, no había manuales como ahora. Y cuando él quería estudiar psicología o el ser humano tenía que leerse las novelas del siglo XIX, porque ahí es donde se analizaba de verdad el ser humano. Y es cierto, o sea, ¿cómo vas a comparar a Ana Karenina con un manual? Es que Ana Karenina es una riqueza increíble sobre el ser humano. Un manual diagnóstico, un manual tal, te describe una etiqueta. Ana Karenina te describe toda la subjetividad de cada uno de los personajes, cómo se relacionan. Tolstoy, Dostoyevsky, Zola, Clarín, Flaubert, el de Rojo y Negro, Stendhal. O sea, te describen el ser humano con todos sus matices. Tú te lees el DSM y por Dios. Claro, según el DSM yo tengo 17 trastornos diferentes, vamos, y eso que no... Todos estamos trastornados de alguna manera. Sí, Y de alguna manera es cierto, pero hombre, claro, poner una ya. etiqueta de léxica es esta y esta, vale, ya tengo el diagnóstico, fantástico. Bueno, pero de alguna manera hay una cierta tendencia a esto, ¿no? También a la etiquetar y al Y es sobrediagnóstico. necesario, o sea, si tú eres terapeuta y yo te mando a una paciente, te la derivo, tiene anorexia, entiendes muchas cosas. Hombre, Pero claro. claro, si yo te digo que tienes anorexia y entonces de ahí concluyo que tu problema es la comida, me voy a centrar solo en el problema con la comida. Claro, Y claro, me olvido de toda la historia de esa persona. exacto. Ha vivido abusos sexuales, ha sufrido violencia, sus padres se han divorciado, ha sido feliz, se ha visto sobrecargada con responsabilidades, es demasiado exigente. Nadie le Exacto. pregunta eso porque el problema es la comida. Y esto es lo que yo no estoy de acuerdo. El DSM intentó en un momento determinado utilizar unas técnicas que sirven en el resto de la medicina, que son técnicas diagnósticas por síntomas. Pero claro, en ese síntoma perdemos toda la subjetividad del ser humano. Ujú. Mira, Bueno, así Manuel, pienso yo. nos quedan 7 ¿Ya me estás minutos. echando? ¿Ya me No, no, estás echando? mira, yo no te quiero echar porque a mí me encanta, por cierto, los que nos han preguntado que si queda grabado, sí queda grabado aquí en mi muro de Instagram, lo colgaré también en Facebook y lo tendré en el canal del mismo nombre de YouTube. Pues si me Entonces, permite, yo lo pondré en mi web, porque me está claro que gustando sí, mucho la entrevista. yo te lo pasaré y... ¡Ay! Me he dado un golpe, Y espera, que yo no te soy un niño escucho, no hables. rechazado. Que me, Uy, uy. Me acaba de me- activar todos mis traumas. Primero me echa y ahora me dice que me calle. Ya, esto ha sido lo peor. Ya estoy No, brotando ya. es que me he dado un manotazo aquí con esto y se me ha Fíjate, salido. yo me puedo reír de mí mismo, ¿no? Pero una persona realmente traumatizada no entendería que se te han caído los micros, entendería que le has dicho cállate y su cabeza estaría con esa emoción de ver, no vales para nada, no le interesa lo que le cuenta, eres una inútil, acaba en Total. Instagram. No, y otro, imagínate el ridículo, si me hubiese conectado con el ridículo, qué ridículo he hecho, que se me han caído los O, auriculares. o la crítica al otro de que inútil, cómo se te pueden caer, de luego parece mentira, que puede ser tal. Claro, sí. Por eso te Total, digo que es tan importante la corregulación, ¿no? Con uno exacto. mismo y con los demás. Exacto, exacto. Ay, mira, se me quedan un montón, es que me encantaría que tuviéramos muchísimo más tiempo para seguir hablando porque es súper interesante todo esto, pero no me gustaría dejar de lado también tu segundo libro en el donde tú le das mucha importancia a la psicoeducación. Entonces, ¿por qué es importante la psicoeducación? Porque tenemos el cerebro del ser humano está dividido en dos partes, dos hemisferios, como casi todos los animales, pero con un matiz. El cerebro del ser humano está muy especializado. El hemisferio izquierdo está muy especializado en lo cognitivo y en el lenguaje, mientras que el cerebro derecho está mucho más especializado en la emoción y en la percepción de las sensaciones. Con lo cual, cuando nosotros activamos el hemisferio izquierdo, estamos activando el conocimiento, la interpretación. Si solo trabajamos con uno de los hemisferios, dejamos cojo al otro. Entonces, si una persona siente algo, entender por qué siente eso le da mucho sustento, porque le ayuda mucho después a regularse consigo mismo, a autorregularse, porque yo ya sé lo que me está pasando. No es lo mismo. A mí me llamó hace tiempo una psiquiatra y era como yo decía, pero tú sabes esto, tú sabes que esto es tu amígdala, que están, sí, para no lo voy a poner bien, que era una niña. Entonces, claro, en ese momento no era psiquiatra, era una niña. Entonces, el Claro, entender que lo que me está pasando no soy yo, sino que es algo biológico que me ha ocurrido, que me está ocurriendo, que mi sistema nervioso funciona así, ayuda muchísimo a entender qué me está pasando. Y entonces me da una agencia de control. Y esa agencia de control me permite poder regularme mejor para poder después, obviamente, entrar ahí. Fíjate la cantidad de niñas abusadas, ¿no? Que me dicen, Manolo, a mí me gustó. Y yo dije, mira, perdona, pero si alguien te toca tus partes vas a lubricar, pero porque la naturaleza lo que no quiere es que te hagan una herida, una hemorragia o cualquier cosa. No es que te guste, es que tu sistema nervioso está preparado para funcionar de ese modo. Y dije, ahora lo entiendo, Manolo. Yo siempre claro. pensé que me había...
Por ejemplo, el sentirse culpable, ¿no? Claro, El yo provoqué, el yo estaba ahí, el yo seguí. claro, pero es que eso me da una agencia de control. Mm, O sea, lo más importante para cualquier ser vivo es tener el control, porque si no tienes el control, estás muerto, te come alguien o te quedas sin comida. claro, Entonces, en una agencia de control es fundamental. Lo que pasa es que, claro, como los niños tienen ese desarrollo cognitivo, las interpretaciones que hacen son totalmente peregrinas, que son adecuadas a su nivel mental de ese momento, porque si hay un adulto que le ayuda a interpretar eso de otro modo, es cuando se produce una regulación. Pero si no hay ese adulto o ese adulto al que provoca ese malestar, el niño va a buscar interpretaciones adaptativas a la edad que tiene, que puede ese claro. tipo, ¿no? Manolo, es que yo lo provoqué. Con una niña de 4 años provoca un hombre de 32. No lo sé, Manolo, pero yo lo siento así. Mm, mm. Porque está Sí, basado en el criterio de... y además el gran impacto emocional ¿no? Que Es que si produce hay un un abuso impacto sexual. emocional, pero bueno, cualquier tipo de abuso. Si Mm, hay un impacto emocional muy fuerte, la parte cognitiva se desploma. sí, Y si yo soy una persona regulada o tengo a alguien al lado que me dé esa seguridad, puedo interpretar eso. Piensa que la realidad la percibimos tal como nos hablamos. exacto, Nosotros somos animales muy parlanchines que nos hablamos constantemente. Pero si el impacto emocional es muy fuerte, el hemisferio izquierdo se bloquea, se anula. No hay una capacidad de poder interpretar eso. Y ahí es cuando hablamos de trauma, no hablamos de aprendizaje. exacto, exacto. De ahí la importancia también, ¿no? De cómo nos hablamos, de nuestra propia narrativa. Mm, Wittgenstein, que es un filósofo muy famoso, decía que la realidad es la que nos hablamos, mm, que el mundo es el que nos decimos. Y es cierto, claro. Nosotros, como decía Guirano, el ser humano es autorrecursivo. Entonces, claro, nosotros nos vamos hablando constantemente. Y lo curioso es cómo la realidad que se acomoda a lo que ya sabemos, la incorporamos y reforzamos lo que ya sabemos y lo que no lo descartamos. Entonces, así, si mis padres me trataron mal, cuando busco adolescentes, pareja, las que me tratan bien los descarto porque no es lo que yo me merezco. Entonces me busco a los que me exacto. tratan mal, que refuerza mi idea de que merezco que me traten mal, lo que se llama la autoestima y Exacto. autocomplida. Una cosa que decías tú también muy importante, ¿no? Que las primeras parejas en la adolescencia van a determinar un poco, ¿no? Cómo serán las Claro, porque sucesivas. en la adolescencia hay un segundo nacimiento psicológico. Entonces ahí el apego ya, como explicaba antes, no es con la familia, ahora es con los iguales, con los peers, con los compañeros. Ujú. Entonces eso también determina qué lugar ocupo. Muchísimos trastornos sexuales están debido a las primeras experiencias sexuales. Por ejemplo, si tuve un fallo, tuve una mala relación, ese miedo a volver a fallar condiciona el resto, sí. Entonces la Exacto. adolescencia, en todo lo que es la sexualidad y el amor romántico es fundamental. Que por supuesto tiene una base en el apego con los cuidadores. Claro, Pero claro. ahí en la adolescencia hay una ventana de oportunidad enorme que puede producir una mejora o puede producir un empeoramiento o un refuerzo de lo que ya estaba mal. Claro, claro. Bueno, hay tantas cosas que se me han quedado, como siempre, pero bueno, cada vez que hablo contigo siempre se me queda algo que por preguntar, por decir, tal. Nos quedan 3 minutos, pero Por echarme. no, no, por echarte no, tú sabes que no te echo. Y bueno, pero sí voy a aprovechar estos 2 minutitos que nos quedan para responder, si quieres, bueno, un minuto. Dice Manuel, ¿cómo se puede tratar el trauma en estudiantes con deprivación sociocultural? No sé si te dará Bueno, tiempo porque tenemos 1 minuto 40. es difícil porque estas personas tienen un nivel cultural más bajo, les cuesta más absorber información de tipo más neurobiológica o más cognitiva o más tal. Entonces, claro, obviamente el terapeuta es el que tiene que adaptarse al paciente, no al revés. Pero bueno, hay que hacérselo con cuidado. Yo tengo un cerebrito que me compré en Amazon, lo tengo allí, saco el cerebrito, se lo explico con otras palabras, pues a lo mejor a veces tienes que hablarle más como si fuéramos un niño, Claro, pero tienes que adaptarte al ritmo que la persona puede. Pero sí es cierto que personas con un nivel cultural más bajo a veces les puede costar más entender conceptos, ¿no? Pero claro. bueno, si uno se adapta y utiliza un lenguaje que sea... Yo tenía un profesor de lengua cuando tenía 13 años y para mí ha sido una gran figura de resiliencia. Y me decía que el que hablaba bien no era el que hablaba como un señorito o como un ministro, sino que era capaz de hablar con un cabrero y con ese ministro, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, el buen psicólogo es el que es capaz de adaptarse a las necesidades de sus pacientes. Y es De verdad que sus algunos pacientes pacientes. o pacientes que vienen muy, muy nerviosos, muy alterados, obviamente no pueden absorber ningún tipo de información de Ujú. psicoeducación, no pueden. Entonces hay que calmarlos primero y después tal. Bueno, supongo que será un poco adaptarse a lo que la persona necesita. Sí, señor, así es. Bueno, Manuel, agradecida enormemente porque, bueno, porque Gracias. pudiéramos tener esta charla. Nos vemos mañana. Nosotros nos Sí, vemos gusto. mañana.
Estar pendiente en su página de los cursos, él tiene un montón de material que podéis revisar. Y además es Tanto gratuito, tengo muchas también, cosas que son gratuitas, otras hay que exacto. pagarlas, obviamente. Ujú. Que, Y bueno, si surge alguna necesidad por parte de toda esta gente, de alguno, yo sé que en algún momento te puedo captar otra vez y traerte y para que te escuchen. Un beso enorme, nos vemos muchas mañana, gracias. gracias Abrazos y y